Os damos la bienvenida al CineLab de esta ocasión, CineLab Online, en el que vamos a hablar de películas rodadas o hechas en Rivas. En este caso, en el primer bloque, tenemos varias películas que se hicieron el siglo pasado. No por ello os llamo mayores, pero están con nosotros Antonio José López Gómez, de la Asociación Audiovisual AJ Audiovisual y la Asociación de Teatro Hola, también, Arribas el Telón. Hola. Está Luis buenas. Roconi, de la Asociación Cultural Fuera de Foco. Hola, Luis. Buenas. Y está Concha, que además de muchas asociaciones en las que está, está en la plataforma de cine social, que hace proyecciones en el Lorca de modo habitual. Bueno, si queréis, vamos por el orden que tenemos. Empezaríamos con Antonio José López Gómez, que nos va a hablar de una película bastante desconocida, creo que para el público en general, que es Cañones para Córdoba, ¿no? Sí, Cañones para Córdoba, que se grabó parte de ella aquí en Rivas, aquí en Los Cortados. Realmente se grabaron varios trozos y como mucho otra parte de la película también se grabó en México, pues es un poco difícil saber exactamente qué partes son, ¿no? Porque es difícil verlo, ¿no? Con claridad. Pero yo casi juraría que la parte final es de Los Cortados. La parte final, cuando en realidad es una película que si la buscas, pues lo máximo que vas a encontrar va a ser en YouTube, pues casi toda la película, pero es un trozo, o sea, se deja en el principio y el final. Con lo cual no se puede hacer spoiler, porque realmente es que no está el final. Y el principio tampoco, de que empieza de golpe corazón, ¿no? La película en sí pues es un spaghetti western del año 70, que dirigió un tal por Webcos o algo así se llamaba, y que era un director principalmente de películas y series de televisión, ¿no? Pues trata de algo, un suceso, algo que ocurría en la realidad, que es que antiguos soldados de la Revolución Mexicana hubo un periodo, una década, que atacaban tanto a poblados de México como del otro lado de la frontera de Estados Unidos. Y no, yo creo que no está basado en un hecho real, eso no lo he encontrado. Y es que, pues, en un momento dado hubo un antiguo general, que era el grupo más numeroso de revolucionarios, y se hizo con 6 cañones del ejército americano. Entonces, el gobierno americano ordenó a un antiguo coronel, que es Rod Douglas, o algo así se llamaba, y que, no, un capitán, era capitán, y que se hiciese con un grupo de personas para destruir esos soldados, para destruir esos cañones y además intentar conseguir al general este que se llamaba Héctor Córdoba, llevarlo ante la justicia americana, ¿no? Bueno, pasan una serie de cosas y al final, ya digo, no, lo que se ve en la película no termina exactamente como debería, pero es que tampoco se ve el final. Entonces, bueno, pero está bien. La película, dentro de lo que cabe, es un spaghetti western, está bien, y tampoco se puede pedir peras al horno. Lo más famoso, digamos que las caras, el rostro más famoso era el de George Pepas, que todo el mundo, no sé si nos acordamos, vamos, todo el mundo tanto de cuando hacía del detective de Banachek, como de Aníbal, ¿no? Aníbal en el equipo A, que tantas veces repuesta en televisión. Porque es curioso que se hicieron muchos spaghetti western en la Comunidad de Madrid, ¿no? En esa Sí, época. sí, 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 sí. Sí, en aquella época se hicieron, bueno, en toda España, en la Comunidad de Madrid, un montón de películas. Y de hecho, recientemente la Comunidad de Madrid, dentro de las pocas cosas buenas culturales que hace, pues está el que ha creado una guía con una serie de etapas que son como pueblos diferentes donde se hicieron donde se hacían espagueti western, ¿no? Muy bien. Y nada, digamos que de todo el elenco y el equipo técnico y de esta película, el más famoso era el músico, que era Bernstein, que este es famoso porque, bueno, hizo la música de, yo qué sé, Los Siete Magníficos, Los Diez Mandamientos, Matar a un Ruiseñor, en fin, películas clásicos de toda la vida, la gran evasión. Muy bien. Y Aterriza como puedas también, y fue 14 veces candidato a los Oscars y solamente lo ganó una sola vez,
con Milly, una chica moderna. Bueno, Bueno, más o menos esa es la historia. En cuanto a los spaghetti westerns en Madrid, ya digo que es que pues hay distintas etapas, es cuestión de investigarlo. No me acuerdo cómo se llamaba ahora, cómo le llamó el ayuntamiento a ese proyecto, pero sí que buscándolo se puede encontrar y se pueden encontrar incluso pueblos del oeste que todavía están en Hoyo del Manzanares y Colmenar Viejo, en algunos sitios. muy bien. Pues muchas gracias. Intentaremos ver ese final que está oculto por ahí. Como ahora, si queréis, seguimos con Luis. Luis nos va a hablar de dos películas, una del año 37, creo recordar, que es Tierra de España, y otra que es La Hora de los Valientes. Si quieres, Luis. Claro. Pues bueno, yo os voy a hablar de dos películas muy, muy interesantes. Tierra de España, Spanish Earth, en su título original, es una película que rodó Joris Ivens, que es un documentalista de los más importantes que hemos tenido en el siglo XX, de origen holandés, aunque luego realmente su carrera la hizo en Francia y en el Reino Unido. Joris Ivens, como os decía, es un tipo que en finales de los años 20, principios de los años 30, ya está rodando todo lo que se mueve, todo donde hay, porque realmente él tenía una formación periodística. Entonces, en un momento en el que la guerra civil española es un acontecimiento mundial, bueno, como sabéis, pues periodistas, realizadores, escritores vienen a España a documentar lo que está ocurriendo. Esta película realmente se rueda en el año 37 y de lo que habla es de la defensa de Madrid, ¿vale? Es quizá la película que mejor documenta pues el esfuerzo del pueblo de Madrid por defenderse del ataque franquista, ¿no? Y está recogido, bueno, pues con una serie, un detalle alucinante. Se ve todo Madrid, desde los bombardeos, la Gran Vía bombardeada, la gente refugiada en el metro, los alrededores de Madrid y, como no, la película además termina, por eso tiene un gran valor para Rivas, porque justamente termina en la batalla del Jarama, en el ataque al puente de Arganda del ejército fascista y la defensa de las brigadas internacionales, fundamentalmente también con el ejército regular, del puente de Arganda. Se ven los bombardeos, se ve, bueno, pues, toda la zona del Piul, se ve toda esa zona, de cómo llegan los carros de combate rusos y polacos. Se ve el Valle del Jarama perfectamente. Y bueno, pues yo creo que para cualquier ripense es un documento para ver, ¿no? Porque probablemente después de ese acontecimiento no ha habido, que yo conozca, ninguna grabación de carácter, digamos, un poco ni en ficción, ni tampoco de carácter documental, que no sea un nodo en un cortecito, pues de esta importancia. Sobre todo por además la importancia que tuvo, como todos sabéis, la batalla del Jarama dentro de lo que fue la defensa de Madrid. Eso lo enlazo con La Hora de los Valientes, que es la segunda película de la que os voy a hablar. Una película de Antonio Mercero, rodado a finales de los años 90, en el que habla del desalojo del gobierno de Madrid, digamos el traslado a Valencia. Y en ese momento, al mismo tiempo que el gobierno de Madrid se traslada a Valencia por la carretera de Valencia, atravesando el puente de Arganda, pues en ese momento también tienen que sacar todas las obras del Museo del Prado, ¿vale? Para ponerlas a salvo. Y es esa secuencia en la que por la noche están los camiones cargados con las obras de arte, en la que vemos de nuevo el puente de Arganda, porque es el gran protagonista, ahora bueno, bautizado, me refiero al puente de Arganda, aunque sabemos que es el puente de la Paz, bautizado como puente de la Paz, por el símbolo que supone y que tiene para esta ciudad, pues tiene un alto valor político, entendido como aquello que no consiguieron, digamos, atravesar o cortar la comunicación el ejército fascista e impedir la toma de Madrid. ¿Vale? Entonces, bueno, pues vemos en la película de Mercero, en una secuencia muy bonita, con una luz preciosa, quizá, bueno, no sabemos exactamente el mes, pero puede ser noviembre, diciembre del año 36, cuando salen los primeros camiones. Y
Y bueno, la verdad es que es para verlo. Yo os animo a todos los que no hayáis visto la película, que más allá de su valor cinematográfico, solamente por ver esa secuencia merece muchísimo la pena. Bueno, muchas gracias, Luis. Esta película enlaza muy bien con la que nos va a comentar Concha, que es un poco la misma historia, ¿no, Concha? Exactamente, es la que profundiza en ese traslado del arte de el tesoro español a buen recaudo, ¿no? Es Las cajas españolas, que es una película del año 2004 de Alberto Portland, que es un investigador y escritor bastante prolífico que ha desarrollado sobre todo su trabajo en la televisión y la radio pública, en la radio española como guionista y director. Y este documental, desde luego, es el producto de una larga investigación que ha hecho Portland a través de entrevistas, sobre todo la fundamental y la que le llevó a hacer este documental fue la que hizo al pintor extremeño Timoteo Pérez Rubio, que fue el compañero de la escritora Rosa Chacel, que fue el que presidió durante toda la contienda la Junta de Defensa del Tesoro Artístico, que fue la encargada de poner a buen recaudo todas las obras. Las cajas españolas, la verdad es que es un emocionante documental que narra estas peripecias del tesoro artístico durante la Guerra Civil, que va de noviembre del 36 a septiembre del 39. Sobre todo es el esfuerzo desinteresado de hombres y mujeres por salvar el patrimonio cultural español del desastre. Aparece documentado por primera vez en una película que nos descubre de esta forma uno de los acontecimientos más desconocidos de la Guerra Civil y a la vez más heroicos. Estas obras fueron embaladas en un total de 1.868 cajas que acompañaron al Gobierno de la República allí donde se fue instalando, como ha dicho Luis, primero a Valencia, luego a Cataluña y luego terminando ya hasta quedar depositadas en los sótanos del Palacio de Sociedad de Naciones de Ginebra. Y en esta primera expedición es donde entra el protagonismo de nuestra ciudad, que es cuando se dirige a Valencia, y en el fotograma se representa el momento en que los camiones que llevan algunas de las obras del Prado, nada menos que de Goya, Velázquez, Tiziano, El Greco y Tintoretto, al llegar a la altura del puente de Arganda se dan cuenta que con toda la infraestructura, los paneles, los tal, no pueden pasar. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Descargar todas las obras de los camiones y pasarlas a mano. Y en ese fotograma también se ve como con los rodillos se valen de obras como las Meninas, ¿no? Obras enormes que ni siquiera podían pasar a mano. Ese es el hecho que refleja. Yo creo que también es importante un poco destacar en este documental que no está hecho a la manera tradicional, con el tema de testigos, tal. Es un documental tratado como un relato continuo. Tan solo contaban con 10 minutos de imágenes sobre la defensa del patrimonio y Portland utilizó más de 2.000 fotografías que se conservaban y que ha reproducido ante la cámara. O sea, es alucinante cómo hay imágenes y fotogramas en los que arrancan con un fotograma actual y concluyen con el de otra época, o el de la época que estamos hablando, sin fundido, ni solución, ni continuidad entre ellos. Como él mismo dice, es magia. Yo creo que ya por terminar, lo que hay que destacar sobre todo es el por qué ha sido tan olvidado un hecho tan importante y sobre todo lo que Portland ha querido sacar del anonimato a todos los hombres y mujeres republicanos abnegados y anónimos que pusieron en juego sus vidas durante la guerra para salvar este patrimonio nacional que ahora es patrimonio de la humanidad, por supuesto. Y comentar también, como hecho curioso, que solo desde hasta el año julio de 2003 no se ha puesto una placa conmemorativa a todas estas personas que hicieron esta heroicidad. Pero bueno, como tantas injusticias y sabemos ya que existieron en esa contienda, ¿no? Muy recomendable de ver y yo creo que es fantástico. O sea, es un hecho que no desconocíamos o desconocía a mucha gente, ¿no? Porque en Rivas sí que es verdad que hemos ido con 80 Jarama, hemos ido a hacer y nos han explicado todas estas cosas, ¿no? Con la asociación y creo que es un documental muy recomendable. Muy bien. Pues qué deciros que muchísimas gracias, que un placer escucharos, la verdad, que podríamos estar muchísimo más tiempo, pero bueno, como este es un programa muy cortito, ahí lo dejamos y pasamos al bloque 2, que nos van a hablar de películas más coetáneas. Así que muchas gracias, Antonio, Luis, Concha, y gracias, nos vemos. Sí. A vosotros. Venga, hasta la próxima. Oh.
Bueno, pues nada, continuamos con nuestro CineLab, con esta segunda parte en la que vamos a hablar de películas también rodadas en Rivas, pero más coetáneas, que se han hecho en estos últimos 20 años. Y para ello tenemos como invitadas a Álvaro Roldán, de la Asociación Escenofil, Escenofil. Tenemos a Jennifer Solano, realizadora local, y tenemos a Alejandro Ruiz, aquí abajo, que Alejandro, además de profesor universitario, es de la Asociación IMAR de Films, y bueno, pues experto total en la materia. Así que si queréis, empezamos con Álvaro, que nos hable un poco de varias películas, entre ellas Jefe y Un día más, y seguimos el orden y nada, nos vais contando un poquito. Vale, pues la película de Jefe, como bien hemos hablado, es una película que obviamente tiene la mayoría de sus partes, las localizaciones grabadas en Rivas, sobre todo en la parte de la casa más grande, que se ve de fondo, el que lo han ambientado como un puticlub en este mismo caso, y también la mayor parte también de las oficinas en exterior se grabaron también en las oficinas que están al lado del H2 Socio, en la calle de Marie Curie, que son unos edificios así como rojos por allá, donde está más o menos la oficina y demás. Aunque luego ya toda la parte de los time-lapses de cómo pasan los coches se grabaron entre Portugal y Madrid, por lo que Sergio Barrejón estuvo ahí titubeando un poco. Y bueno, hablando también de la película de Un día más, es una película obviamente colectiva en la que hemos participado, yo creo que todos los colectivos, y la verdad es que como obviamente es una película que transcurre en Rivas, pues ha transcurrido obviamente en el Parque del Montarco, en toda la parte de Coibar, incluido el centro cívico, donde también se ve la tienda de Generación X, en el H2 Socio, donde se ven el baile y algunas de las escenas también de por allá, en la casa más grande y sobre todo también en los edificios locales en donde casi todos los que han participado en la película han puesto su casa o han puesto su propio negocio, donde ha transcurrido casi toda la historia en general. Muy bien. Pues nada, seguimos con Jennifer, si te parece. Pues nada, pues para seguir el hilo, pues yo voy a hablar sobre La punta del iceberg y sobre Taxi a Gibraltar. Y nada, todas tienen en común que han utilizado parte para sus rodajes la localización de Rivas Valle Madrid. Y nada, en La punta del iceberg, pues nada, han utilizado los edificios empresariales que hay por la zona Rivas Futura, cerca del H2 Socio, concretamente el Autocampo. Y en cuanto a Taxi a Gibraltar, han utilizado el recinto ferial y han recreado pues el paso fronterizo importante en la película y pusieron un croma detrás con Peñón. Muy bien. Y nada, y si queréis os cuento un poco más brevemente para que luego Alejandro pueda hablar más. Nada, La punta del iceberg, que es una ópera prima en cuanto al largometraje de David Cánovas, le estrenó en el año 2016 y nada, trata sobre una pequeña parte del abuso de poder que tienen algunas empresas sobre sus empleados. Además también vemos las relaciones que tienen entre los personajes y tal. Y nada, en cuanto a Taxi a Gibraltar, perdón, pues el director es Alejo Pla, se estrenó en el año 2019 y nada, él y el co-guionista, que es Fernando Navarro, decidieron hacer una comedia de aventuras y nada, creían que pues Gibraltar era uno de los puntos para poder hacerlo y para poder llevarlo a cabo. Y nada, pues nada más. Muy bien, pues muchas gracias. Pues Alejandro, nos vas a contar un poco de La promesa, que también utilizaba como espacio el Miguel Ríos, ¿no? Sí, exactamente. El Miguel Ríos, lo bueno que tiene, o una de las cosas buenas que tiene, es que logísticamente para rodar está muy bien planteado. Tiene el metro al lado, es muy amplio como para meter ahí todo tipo de camiones, del tipo de camiones de cámara, camiones de maquillaje, etcétera, etcétera. Y sobre todo, tiene unas zonas donde la figuración se puede vestir, puede poner vestuario y también, pues aunque parezca mentira, tiene zona de servicios. Esto cuando tú vas a rodar a un estudio lo tienes en el estudio, pero cuando tú vas a rodar en campo libre todo esto te lo tienes que llevar puesto, con lo cual el caso de Rivas y el caso de Miguel Ríos está muy bien, una porque está en alto y dos porque a nivel logístico es una perita en dulce. Rivas también tiene la ventaja de que todas sus farolas, la luz está hacia abajo. Y esto parece una tontería, pero claro, la contaminación lumínica hacia arriba es nula.
implicación. Cuando tú estás rodando de noche, no se te ven reflejadas en las nubes o prácticamente nada, ¿no? No se refleja la luz del centro de la ciudad ni los colores de esas luces. La película La Promesa se rodó de noche, se rodó en esa zona la parte del barco. La parte del barco, para haceros una idea, es la mitad de un barco que está hecho de madera y de poliespán pintado. Estuvimos en él, montados y tocándolo todo y hablando con el decorador, que es Benjamín Fernández, que es el production designer, es el encargado de todo lo que tiene que ver con arte, con maquillaje, construcción de decorados, etcétera. Él tiene mucha experiencia, es español, ha hecho Gladiator, entre otras, entonces en Los Otros, con Amenábar. Entonces él nos estuvo explicando más o menos allí, in situ, pues, cómo iba el decorado. El rodaje del decorado se hizo de noche y se hizo con un sistema de cámaras, de doble cámara, que tenía una pantalla detrás, de tal manera que entre las cámaras y la pantalla estaba el barco. Tú cuando mueves la cámara, simultáneamente se mueve la pantalla de forma asíncrona, con lo cual siempre tienes un croma detrás, da igual que haya edificios detrás o da igual que haya lo que haya. Entonces lo que pones detrás está rodado aparte y es el mar, etcétera, etcétera. Lo veréis al final de la película. Las secuencias que aquí se rodaron. El actor es Christian Bale, es bastante famoso y bastante bueno. Y otra ventaja que tiene Rivas es que al lado están los hoteles. O sea, al lado de esta zona, un poco más abajo, tienes hoteles, tienes H2 Ocio, tienes de todo, ¿vale? Como para comer, incluso cuando estás en época de construcción, ¿vale? Entonces, la película es en coproducción y el director de fotografía también lo aporta la parte española, que es Javier Aguirre Sarobe, que es un pedazo de director de fotografía, ha hecho cantidad de películas, ha hecho Mar Adentro, Altamira, ha hecho, bueno, incluso todas las internacionales de Crepúsculo, que se hicieron tan famosas, con El Hombre Lobo y el otro tal, son suyas. Entonces, es muy buena la película en fotografía y de hecho está catalogada como una de las mejores de ese año. No ganó el Oscar, evidentemente, pero sí lo hizo. La película es coproducción entre España y Estados Unidos. España es Marc Alvela. Marc Alvela, el productor español, estaba en esa visita, estuvimos hablando con él, sobre todo cómo se llama, y acabó contento con Rivas. Y el productor, la idea surge de hacer una especie de Doctor Zhivago, mencionando como eje principal el genocidio armenio que tuvo lugar en 1915, lo hicieron los turcos contra la población armenia, murieron cerca de 1,5 millones de personas, y el hilo es una historia, es un triángulo de amor, esa es la idea más o menos. El productor es Kirk Kerkorian. Kirk Kerkorian era de ascendencia armenia, llegó a Estados Unidos 2 años después del genocidio, y él nació en Estados Unidos, su familia llegó a Estados Unidos 2 años después del genocidio, él nació ya en Estados Unidos. Y la película se llama La Promesa. Todo indica que una persona rica como este tío que llegó a Estados Unidos fue vendedor de periódicos, fue boxeador, fue aviador en la Segunda Guerra Mundial y luego se dedicó a los negocios, compra y venta de terrenos y compra y venta de cantidad de cosas. Entre ellas la Metro Goldwyn Mayer, que la compró y la vendió 2 veces. La segunda vez se la vendió a la Sony por más precio del que él la compró la primera vez. La historia es así planteada. Lo importante de todo esto es que Rivas funciona bien para este tipo de cosas. Si hubiera un gran estudio en Rivas, hubiera funcionado mejor, pero a falta de estudio, rodajes de noches en Rivas con una gran superproducción, digamos que está garantizado porque ya tenemos la experiencia. Muy bien. Bueno, cuánto conocimiento, ¿no? Pues muchísimas gracias por las aportaciones. Ha sido un placer teneros en este CineLab. Álvaro, muchas gracias. Jennifer, muchas gracias. Alejandro, muchas gracias, como siempre, que tienes ahí en la cabeza muchísimo conocimiento. Bueno, y vosotros también, por supuesto. Y ya haremos un especial online de La Promesa, porque con todo lo que tienes ahí, nos da para mucho. Sí, no. Y sobre todo la trastienda de los productores, de cómo sale. O sea, la historia del Kirk Kerkorian es más bonita, al final, que la propia historia de La Promesa. Muy bien. Pues nada, despedimos al público de CineLab. Esperamos que os haya gustado. Os despedimos. Y nada, nos vemos en la próxima, o ya esperemos que en formato presencial. Así que nada, hasta otra. Ojalá. Hasta luego, chao. Hasta luego, chicos.